Yamaha XTZ250 o Lander XTZ250, como es conocida en Brasil, una moto doble propósito que genera opiniones divididas. Para muchos es una de las motos más finas, una moto aventurera, cómoda y confiable, pero para otros es una moto sobrevalorada que ofrece muy poco para su precio. Por lo tanto, estas son las 10 cosas que debes saber antes de comprar la Yamaha XTZ250 modelo 2025. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the Número 10. Motor. En esta Yamaha XTZ250 vas a encontrar un motor más que confiable, como dirían otros, una berraquera de motor, y como cualquier otro hay que estar juiciosos con el cambio de aceite, amigos. No tiene la configuración que muchos quieren, que piden caja sexta, unos 26 caballos de potencia, otro tipo de refrigeración. Y ahora mucho más que están llegando al mercado otras motos doble propósito de marcas chinas con motores más equipados y que son más baratas. Sin embargo, el motor de esta 250 ha demostrado que puede recorrer muchos kilómetros sin presentar fallas y que su torque es lo que más destacan sus propietarios, diciendo que es una moto con mucha fuerza, que en la trocha del motor responde de una, y a esto se le suma que es una moto de muy bajo peso con apenas 151 kilos, con aceite y tanque lleno de combustible. Y de acuerdo a la página de Yamaha, este motor tiene un pistón de aluminio forjado, cilindro con recubrimiento plateado para una mejor disposición de calor y un balanceador para reducir vibraciones. Número 9. Propósito. Esta moto doble propósito es inspirada en la icónica XT660R. Como te extrañamos, así no tengamos ni para la 250. Esta moto está enfocada a un público que tenga la plata para comprarla o que no quede muy embalado sacando esta moto a 5 o 20 años. Son para personas que buscan una moto que, además de utilizarla pasando rabias en los trancones de la ciudad, no por la moto, puede aprovecharse mejor en zonas destapadas, terracerías, trochas, caminos o como le quieras llamar. Número 8. Suspensiones. Algo lo que se destaca esta Yamaha Lander XTZ250 son las suspensiones. Adelante cuenta con un recorrido de 220 milímetros, ideal para terrenos irregulares. Esto se traduce en una conducción más cómoda y más segura. No te va a doler tanto psicológicamente si pasas por una destapada llena de huecos, como si puede pasar con una moto naked, que si te tragas un hueco lo sientes hasta en las nueces. Además, estas suspensiones tienen dos protecciones. Los primeros son los fuelles, ese caucho que parece un acordeón, y unos protectores plásticos en la parte frontal que también hace que la moto sea más aparente, más robustica, más llamativa, más imponente. Y en la parte de atrás, esta moto cuenta con una monosuspensión anclada por bieletas y con un recorrido a la rueda de 205 milímetros. Toda esa vaina permite absorber mejor los baches, las imperfecciones del terreno, más comodidad, y además se puede ajustar a precarga en 5 posiciones. Número 7. De competencia. Amigos, cada día tenemos más motos doble propósito y la tendencia va hacia los 300 centímetros cúbicos. Ustedes, amigos, ¿cómo verían una Yamaha XTZ con un motor con una configuración similar al motor de una MT-03, pero con un solo cilindro y ajustado a más bajas revoluciones? Pero ¿se imaginan cuánto podría costar esa moto así? Dejemos de soñar y sigamos. Por ahora tenemos la XRE 300 de Honda, que se va a descontinuar o se descontinuó. La próxima Sara 300 de Honda. La Tracer 300 de la marca Sin. La Bogi 300 Rally. En México la DM 250 Itálica. Y la Crossmas 300 de evento, entre otras motos. Número 6. Lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo de esta moto doble propósito? La Yamaha XTZ250 modelo 2025. Amigos, nada. No tiene ningún cambio ni en colores ni calcomanías, solamente el modelo que saldrá 2025 en la licencia de tránsito, o conocido más popularmente como tarjeta de propiedad. ¿Y esto para qué nos sirve, mis queridos motociclistas? Para dos cosas. La primera, para chicanear o presumir diciendo que tu moto es más modeluda, y lo segundo, para una reventa, ya que puedes pedir más dinero por ser un modelo más reciente, así sea la misma moto que ya conocemos. Número 5. Actualización. Si tú eres un fanboy o Yamaha lover y estás esperando que la XTZ250 se actualice para poder comprarla,
ya que no puedes mirar otras motos doble propósito de otras marcas. Por ahora no hay ninguna próxima actualización a la fecha de publicación de este video, ni siquiera en Brasil donde viene esta motocicleta, ni un chisme, ni un rumor, nada. Potencia y velocidad. Amigos, este motor de la XTZ está hecho para durar, no es un motor de competencia, y muchas personas castigan a este motor por no tener más caballos de potencia, siendo un motor de 250 centímetros cúbicos, y la comparan siempre con la Bistron 250SX. El motor de esta moto doble propósito te ofrece 20.4 caballos de potencia a 8000 revoluciones y 20.5 Nm a 6500 revoluciones. ¿Y cuánto corre esta XTZ? La máxima velocidad de la XTZ o 50 podría llegar a los 146 km por hora, pero dándole duro. Sin embargo, te puede dar entre los 120 y 130 km por hora sin tanto esfuerzo para el motor. Entonces, si tú piensas que es muy poca velocidad para terrenos irregulares o trochas, no sé qué más decirte, amigo mío. Y para asfalto o carretera, ya estás cumpliendo de sobra para ser un feliz ganador de una multa por exceso de velocidad. Pero si quieres más potencia, más velocidad, ahorras unos cuantos milloncitos y te haces a la MT-03 en caso de que tú seas Yamaha lover. Número 3, comodidad. La XTZ o 50, de acuerdo a la experiencia de varios usuarios que han recorrido muchos kilómetros, pero muchos en esta moto doble propósito, la consideran una moto cómoda para viajar debido a su posición de manejo, un asiento amplio tanto para el conductor como para el pasajero. Dicen que no es una moto cansona. Número 2, características adicionales. Demos un repaso rápido a las otras características de la XTZ. Sensor en la pata lateral con apagado de motor, kit de arrastre con quena tipo O-ring para mayor duración, posapiés dentados para mejor agarre en off-road, iluminación del stop y su faro en LED y direccionales convencionales. Tenemos tapas laterales grandes de buen tamaño, pero se rayan con facilidad. Tablero totalmente digital con nivel de combustible, indicador de revoluciones, velocímetro, 2 trips parciales, consumo instantáneo en kilómetros por litro, consumo promedio, la hora, odómetro, no tiene indicador de marchas y tampoco tiene puerto USB. Lo bueno de las motos que vienen de Brasil es que vienen con llantas de marca reconocida, para este caso unas Metzeler con cámara adelante 80 RIN 21, y con este tamaño de RIN te permite sortear más fácilmente los obstáculos, además que le da más porte a esta moto aventurera. Atrás 120-80 RIN 18, que también es un buen tamaño para esta moto doble propósito. Tenemos freno de disco en las dos ruedas con pinzas firmadas por Nissin, con ABS solo en la llanta delantera. A ustedes, amigos, les pregunto, ¿les gustaría ver esta moto con ABS desconectable en la rueda trasera o no lo ven necesario? Altura del asiento de esta XTZ. Amigos, así como lo ven, quedo como enmesado. Yo mido 1,62, prácticamente quedo como un adorno en esa motocicleta. Su altura es de 870 milímetros, capacidad de combustible 14 litros, unos 3.69 galones. La tapa tiene bisagra, menos mal. El tipo de gasolina es normal o corriente. Esta XTZ la estaríamos llenando con unos 57,000 pesos de gasolina corriente. La autonomía de combustible de la XTZ o 50 ronda en promedio unos 442 kilómetros hasta dejar el tanque totalmente vacío. Estaríamos hablando de unos 120 kilómetros por galón o 31.7 kilómetros por litro. El motor de esta XTZ es de 249 centímetros cúbicos, UHC, 2 válvulas, inyección electrónica, enfriado por aire y aceite. Por acá tenemos el radiador, relación de compresión 9:8:1, caja de 5 velocidades, capacidad para cambio de aceite incluido el filtro, 1450 mililitros, viscosidad recomendada 10W40. Ahora pasemos a los colores de la XTZ o 50: roja, arena, azul y blanca. Garantía acá en Colombia 1 año o 20,000 kilómetros. Ahora pasemos al número 1, su precio. Pero antes, como siempre, los invito a suscribirse a este canal, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos.
Precio XTZ o 50 modelo 2025 sin documentos, 25.500.000 pesos, unos $6.712, y en México 124.199 pesos mexicanos modelo 2022, y con papeles en este punto de venta directo, Incolmoto Yamaha, dirección y teléfono en pantalla, 26.872.000 pesos. Amigos, atentos, ¿cuántos de ustedes piensan que esta XTZ se debería actualizar y cuánto se comprarían esta moto doble propósito? Los leo en los comentarios, pero si quieren ver otras motos doble propósito, acá tienes una playlist. Les agradezco por su tiempo, mi nombre es Oscar del canal Red Motos, bendiciones para ti y tu familia, hasta un próximo video. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me.